Bienvenidos a Huellas, el mundo y la Ciudad de México, un programa de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las sedes de la UNAM en el mundo. Soy Benjamín Juárez Echenique, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la ciudad de Boston. Esta noche contamos con la presencia del doctor Jesús Ramos Quitrell, de la Universidad de Connecticut, para abordar el tema México, la ciudad de los palacios musicales. La música entre el teatro y la catedral en la segunda mitad del siglo XVIII. Y es un privilegio poder presentarles a mi querido y admirado colega, el doctor Jesús Ramos Quitrell, quien recientemente editó un libro titulado Playing in the Cathedral, Music, Race and Status in the New Spain. Tocando en la catedral, música, raza y estatus en la Nueva España. Y aquí quisiera, Jesús, que nos dijeras un poco de dónde llegó esta idea, no solo de analizar la partitura, de analizar el estilo, sino realmente de darle una relación social, de estatus, de raza, de diversidad, de dificultad a los músicos en la Ciudad de México en el siglo XVIII y cómo tu trabajo es parte de esta nueva musicología que, más allá de la paleografía o del análisis musical, busca el tener una visión de el conjunto de la sociedad y el papel que la música juega en ella. Primeramente, Benjamín, muchísimas gracias por la gentil invitación. Es un honor participar en esta serie. Respondiendo a tu pregunta, básicamente el tema o la idea sobre este tema surgió a partir de investigación que estaba haciendo para mi disertación doctoral, ¿no? Que trataba la disertación sobre otro tema muy aparte, sobre tratar de dar un contexto a lo que era la música religiosa dentro de la Catedral de México, considerada una de las más sobresalientes catedrales en Latinoamérica, en cuanto a su posición política, su posición religiosa, en cuanto, claro, a política de Estado, y en cuanto a su vida musical. La idea también surgió a partir del hecho de que, en cuanto a exposición, la exposición que tiene uno o tenía uno como estudiante de música novohispana, era siempre a través, como tú dices, de las partituras, bien dicho, y en cuanto a cómo encajaban estas partituras o este repertorio dentro de lo que era una historia de la música, no necesariamente una historia de México, pero una historia de la música. Y nunca sabíamos realmente cuál era el contexto. Se hablaba mucho del esplendor, o todavía se habla del esplendor barroco, del esplendor novohispano. Pero no sabemos qué era esto realmente. O sea, no había nada en las fuentes secundarias de rigor que me dijeran nada sobre el esplendor, más allá de lo robusto de lo que era la polifonía de estilo renacentista de compositores en la Nueva España o eventualmente de la Nueva España, o en cuanto a las prácticas musicales que requerían de cierto tipo de arreglos para dos coros, cierto tipo de orquesta. En otras palabras, nada más allá de una estética del sonido, ¿no? En cuanto a este esplendor barroco, ¿qué era realmente? ¿Cómo tocaba ese repertorio con lo que era la riqueza cultural de la cual sabemos a partir de otros campos de investigación que era lo que transpiraba en la Nueva España? Ese fue mi interés en la disertación, ver cuál era el contexto de ejecución institucional para esta música, cuál era la posición de los músicos dentro de esa corporación, porque básicamente eso es lo que era una corporación como cualquier otra, y trataba sus operaciones de manera corporativa, la Catedral de México. A partir de eso encontré ciertos registros que daban o empezaban a
dar información sobre otros temas que no habían sido abordados básicamente por la musicología y sobre lo cual había encontrado muy poca información. Sin embargo, la manera como gente como Manuel de Sumaya, por ejemplo, Manuel Sumaya, perdón, nunca escribió el de su propia pluma al menos, cómo relacionaban su trabajo con la cuestión de la decencia, por ejemplo, y cómo lo ponían tan explícitamente, es algo que me llamó mucho la atención. Y por la disertación no pude seguir ese hilo, el hilo de eso, de ese concepto de esencia. ¿Qué era eso? Era un concepto que, de la manera como estaba puesto en el papel, al menos en mi percepción, daba a entender otras cosas de trasfondo en el tejido social de la Nueva España en el cual participaba Manuel Sumaya. Así que mi trabajo para este libro fue tratar de indagar qué significaba eso, cómo estaba articulado realmente como un fenómeno cultural y de qué manera la música participaba o le permitía a los individuos participar en ese discurso de decencia que resultaba ser, como muchas otras cosas de estatus, un discurso español, ¿no? O sobre que se lo consideraba como españolidad. Esa fue la idea seminal del libro y de ahí en adelante empecé a darle seguimiento a esa idea y un campo un poco bastante más amplio y más espeso empezó a surgir. El siglo XVIII en la Ciudad de México es un siglo de grandes cambios. Por un lado, termina los Habsburgo, llegan los Borbones con un espíritu de modernización y de eficiencia en la recaudación de impuestos, pero también con ideas ya más cercanas al siglo de las luces, aún en España, como lo señalas muy bien el padre Feijó. ¿Cómo era la Ciudad de México? ¿Y quién era Ignacio Jerusalén? ¿De dónde venía? ¿Cómo se volvió músico? ¿Y cómo terminó en la catedral? Bueno, en cuanto a la figura de Jerusalén y en cuanto al periodo de cambio dentro del cual él llegó en la Ciudad de México, bueno, nos podríamos llevar, eso abarcaría otro libro. Andamos en Claro. eso, pero por otra vertiente, ¿no? Pues como bien apuntas, fue un periodo de cambios o sea, radicales, ¿no? No solamente en cuanto a la reorganización del Estado, porque básicamente había dejado el Imperio Español en bancarrota después de la Guerra de Sucesión y hubo la necesidad de reforzar la tesorería, recaudar fondos, como tú quieras, como tú bien apuntas, empezar a secularizar el Estado y empezar a moverse en una dirección que ya sería más afinado o en tono con lo que conocemos como el Estado ahora, ¿no? De manera como está organizado. No en cuestión de Estado-nación, pero definitivamente como una entidad corporativa que funcione políticamente en la manera secular o más secularizada. Ahora, en estos cambios se empiezan a transformar ciertas cosas porque en cuanto a la cultura se refiere, hay que recordar que y esto no se aborda mucho, pero gran parte de la carga intelectual que definió la crisis de la modernidad en el siglo XVI en Europa tuvo que ver con la escuela de Salamanca, que venía de Francia, ¿no? Y la necesidad imperativa de Carlos V de legitimizar la conquista. Ya estaba hecha, iba a pasar, era manera de derivar un instrumento político basado en ética moral para decir esto es justo. De otra manera, el Papa iba a tomar cartas en el asunto y poner su posición como autoridad espiritual y hasta posiblemente temporal, que es una tensión que en los registros continúa hasta el siglo XVIII. Cuando el Papa dice esto se tiene que observar y el Cabildo dice se recibe pero no se observa.
el Consejo de Indias es el que mandaba ahí. Todos tienen que pasar primero por el Consejo de Indias, primero. Ahora, en cuanto a la carga aristotélica, el imperativo de Carlos V de abordar una política de conquista, ¿no? En la cual era necesario ver cómo se iba a escribir o cómo se iba a interpretar, a leer la posición del otro indígena. ¿Tiene alma o no tiene alma? ¿Es humano o no es humano? Y en el momento que se trata de traducir esta presencia en términos occidentales, establece la imperativa de tener que reescribir lo que es el sujeto occidental. No hay de otra, se tiene que hacer. Y al decir eso, la Escuela de Salamanca dice, bueno, tenemos la carga de Aristóteles a través de la interpretación de nuestro Santo Padre Tomás de Aquino, pero como ellos dicen, Aquino tiene que interpretarse, no se tiene que tomar a la letra. De ahí en fuera es un proceso de traducción de subjetividad, de traducción histórica y de traducción de una posición de lo que va a ser el Occidente en lo que es el nuevo mundo en los ojos del Occidente, claro. Esa carga intelectual es lo que definió realmente el posicionamiento de individuos a través de esta lectura de otredad o de esta lectura de un otro que no era occidental, pero que se aspiraba a que se pudiera incorporar. Desde ahí tenemos la carga del mestizaje, en el sentido de que, de acuerdo a la ética religiosa, no debería ser indio en un sentido cosmogónico, pero nunca podía ser realmente blanco. Estaba siempre en un proceso de traducción. Dos reinos, como diría Francisco de Vitoria. Dos reinos, exactamente. Y esa es la carga que teníamos. Ahora, lo interesante de eso es de que existía una manera de organizar completamente el ámbito fenomenológico de sentimiento y de intercambio de la Nueva España a través de esa ética contemplativa que aspiraba a ir hacia la religión, el religarse hacia la fuente, ¿no? Siempre de manera intelectual. El oído, siendo el sentido más imperfecto dentro de la ética aristotélica, se desconfiaba de él. Por eso había que tener una noción de la música de las esferas para que intelectualmente se pudiera interaccionar con la idea de un sonido como sistema organizador, porque los sentidos, era la base de lo que era el conocimiento y la producción del conocimiento. El cambio viene a través de que en el siglo XVIII, como bien sabrás, hay un impulso comparativista en Europa, mediante el cual diferentes naciones, en el sentido de la modernidad temprana, claro, tratan de establecer un sentido, un carácter autodefinitivo culturalmente, siempre en comparación a otras naciones, ¿no? España no es la diferencia, España no es la excepción, y trata de hacerlo, trata de buscar su, no digamos esencia, pero definitivamente su carácter español. ¿Qué es lo que define el ser español en el siglo XVIII? Especialmente cuando hay otros discursos acerca de lo que es el conocimiento, de lo que es la razón, ¿no? Cómo es posible que ciertas naciones tengan ciertas ideas acerca de lo que es el raciocinio, mientras que otras lo tienen muy diferente. ¿Por qué Voltaire y Rousseau y en otros lados Kant? ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo los sentidos empiezan a ser un punto para negociar esas diferencias y entendimientos sobre lo que es la razón. En Nueva España, lo que es muy interesante en conexión con España es el que los sentidos no se hacen a un lado, sino que son parte importante para la interpretación de cómo el raciocinio está en juego, está de manera operativa, ¿no? También Aristóteles fue de gran ayuda, de manera que así como se tradujo la presencia de un otro y el posicionamiento del sujeto de Occidente, se trata de traducir ahora a Aristóteles, porque para él la razón era una capacidad estética hacia la posibilidad de conocimiento que reside en el alma o en la percepción del alma, ¿no? Y a partir de ahí, siendo que es una carga estética, tiene que estar involucrada con los sentidos. Y existe desde entonces una cultivación de lo que es una sensibilidad poética o una poesis. La literatura y la poesía agarran un papel central en lo que es concepciones de elitismo, de alfabetismo o literacidad, como se traduce en inglés. Estoy usando un anglicismo aquí.
La poética de Ignacio de Luzán se vuelve o toma un papel central hasta el siglo XX en México. Así que de esa manera podemos ver que el cambio o un giro en cuanto a la interpretación de lo que es la razón, ahora a través de los sentidos, es lo que empieza a cambiar muchas cosas y empieza a crear transgresiones dentro del parámetro de castas, de lo que era la lectura de la racialización en el cuerpo de la gente, ¿no? Este es el momento de cambio y ahí existen muchas tensiones, porque hasta entonces existía lo que era la noción de lo que es un músico hecho y derecho. Tenía que saber lo que es la música de las esferas, todo ese pensamiento que viene de no solamente de Aristóteles, sino San Agustín, Boecio, y en el mundo hispano de Salinas, también de Salamanca, con sus 7 libros de música, pero que era distinto el músico universitario de las artes liberales del músico práctico, que tocaba en el teatro y en la catedral. Y ahí es donde está la tensión, porque es el músico práctico el que empieza a tener un poco más de apogeo en lo que son funciones fuera y dentro de la iglesia, ¿no? Existe la necesidad ahora de un entretenimiento para fines políticos. La vida se empieza a reflejar en el teatro, ¿no? Y con eso también se trataba de tener un cierto tipo de control, aunque había un relajamiento de las costumbres, como se ha escrito por Viqueira Albán. Existía la posibilidad de que se usara el teatro como instrumento político para lo que es cierto control de ciertos comportamientos sociales. Ciertas vertientes musicales también empiezan a tomar empuje, se empiezan a interpretar dentro del teatro y también dentro de la iglesia. Pero lo que vemos en este momento, cuando hay ciertos cambios estéticos que tienen que ver con los sentidos y cierta inclinación que existe hacia lo que es la poética, la literatura, y más importante, un cambio radical hacia un adentramiento del individuo dentro de sus sentidos para percibir el entendimiento como un campo afectivo que pueda llevar a un sentido de reflexión, ¿no? Abstractamente o ampliamente concebido en este momento. Los campos o los espacios seculares más pequeños empiezan a tomar mucha importancia como espacios de socialización, básicamente. Y es ahí donde los cafés, las tertulias, los saraos, todo eso empieza a tomar mucha importancia. Y es ahí donde la música empieza a tomar un papel definitivo y empieza a interaccionar de manera muy cercana con lo que son ciertos intercambios y ciertos discursos, discusiones. Y aquí nos encontramos con este personaje central en tu libro, que es Ignacio de Jerusalén y Estela. ¿De dónde venía él? ¿Y de qué manera cambió el teatro y la catedral? Pues él venía, como bien conoces y se ha estudiado, viene de Lecce, ¿no? Y llega... Parte del Imperio Español. Parte del Imperio Español, en Nápoles. Y primero tuvo una estancia breve, en España, sabemos eso, pero fue ahí, no sé si fue realmente trabajando en Cádiz, pero agarró un contrato para venir como músico, primeramente al Coliseo. Y hay investigadores como, Gembero Ustarros y Fábregas, que han abordado que no venía solo, y no solamente con su familia, sino venía con otras personas listos para entrar dentro de lo que era la compañía de teatro del Coliseo, ¿no? Es lo que venía a hacer realmente. En el momento cuando llega aquí, ya entrada la tercera década del siglo XVIII, ya había ciertas tendencias musicales con este cambio estético en juego, ¿no? Ya había saraos en el Palacio Virreinal, Sumaya ya había escrito una ópera, ya había escrito otro tipo de música, ciertas cantadas que existen por ahí, donde ya exhibe un estilo completamente diferente al que escribía en otra música, pues en latín, ¿no? Más ortodoxa. De manera que cuando llega a Jerusalén, encuentra esto, y encuentra realmente una ciudad en cambio. Encontró ciertas tendencias ortodoxas que existen también en España hacia la ortodoxia, especialmente por gente como Sumaya, y encontraba otra gente que estaba ya buscando moverse, ya no veía necesidad o no veía ninguna garantía en seguir el camino de las letras, como se ha denominado por investigadores en la UNAM.
el camino de las letras que llevaba a personas de bajos ingresos a realmente a esbozar un discurso de españolidad, como gente intelectual dedicada a los saberes, a la universidad, o a la institucionalización dentro de un complejo confesional, ¿no? En la cual la iglesia organizaba todo. Como Sumaya, entrando a la catedral, se dedica a lo que es la vida institucional para establecer ese discurso de ser español mediante una serie de, bueno, de procesos de acumulación de saberes que le permiten aplicar para otras jerarquías o para otros escalones dentro de la jerarquía institucional. Así que lo que era la pureza de sangre no garantizaba nada, o el discurso, la comprobación, o a veces hasta la construcción artificial de una pureza de sangre no establecía ninguna garantía para gente que no tiene ninguna posibilidad más allá de decir con ciertas credenciales académicas, porque no tienen los ingresos para seguir subiendo. Entonces se empiezan a mover, y ese es el ámbito que encuentra Jerusalén. En el momento cuando Jerusalén llega, ya hay varias disputas ocurriendo dentro de la catedral, porque la institución ya no tiene el músculo que tenía antes dentro de un punto de vista de su protocolo operativo, en el cual se le pagaba un salario a sus músicos que ya no era suficiente debido a la inflación de precios que existía por necesidad del Estado de empezar a reforzar las arcas. Ya no existía una posibilidad de reparto equitativo en lo que eran las subvenciones por tocar en funciones fuera de la iglesia, y había gente que siempre le llegaban las migajas, si es que le llegaba algo, los nuevos músicos, los niños de coro que tocaban de repente ahí. O sea, ya no era posible, ya la gente tenía otras necesidades, y ya la catedral como centro de empleo no garantizaba todo lo necesario, ¿no? Entonces empiezan a surgir lo que se llaman las angonautlas. Eso quiere decir tocar en funciones contratadas fuera de la autoridad de la catedral, que tenía que ser por autoridad de la catedral, y eso trae una serie de problemas, y por ende no diríamos falta de respeto, sino es intrínseco, yo creo, sino que no se debería a la autoridad o a una figura de autoridad con la misma capacidad disciplinaria de antes. En este caso, la demanda de Sumaya como maestro. Claro, y ahí en el drama Inquisición pues encontramos muchas cuestiones de grupos de músicos cantantes, precisamente afromexicanos, que estaban siendo combatidos por los músicos de la catedral, porque, como decimos en México, les están quitando el hueso. Aunque sí, no podían tocar en todos los templos, querían tener un monopolio. ¿Cómo era el Parián? ¿Cómo era la sociedad, la vida cotidiana en aquella época? Y en lo que nos comentabas, para los amigos que nos escuchen, el autor, seguramente al que te referías del UNAM, que ha escrito de esto, es Antonio Rubial García, entre muchos otros, de las letras como una escalera para llegar al Parnaso. Y bueno, alguien que subió esa escalera fue Sor Juana Inés de la Cruz, sin lugar a dudas, pero el tema es que las letras en la literatura y las letras como base del derecho son escaleras en las cuales los músicos también se encaramaban al ver que los músicos de la catedral tenían el derecho y la legitimidad de ser un monopolio. Por un lado tenemos lo que es la vida social afuera, dentro de lo que es el cuadro número 1, el primer cuadrante de la Ciudad de México, que es ahora lo que es el Zócalo, ¿no? Y las áreas circunvecinas. Vemos que en lo que es en la Ciudad de México, dentro del primer cuadrante, sí existe toda esta diversidad racial, pero está organizada dentro de las funciones de cada persona, ¿no? Podías ver a esclavos caminando, llevando el pan o llevando cántaros de agua. Podrías ver a gente en los carruajes súper adornados con chapa de oro, de los nobles de sangre, porque había nobleza de privilegio. Pero también veías maestros de escuela a pie, ni siquiera a caballo, que llevaban su espada, porque ellos eran maestros en el digno, en noble arte de las letras, ¿no?
enseñaban en su escuela primaria y por ende llevaban su espada muy, muy dignos. Veías así una plétora de gente en movimiento, pero también veías gente con úlceras, veías gente tirada, con mutilaciones, por dioseros pidiendo limosna en la calle, toda la gente a pie, a caballo o en carruaje, las calles no pavimentadas, claro, la cloaca corriendo en medio de lo que era la terracería. Cuando llegas al Parián, dentro del primer cuadrante, no hay que romantizarlo mucho, como algunos colegas lo han hecho. Hay que tomar en cuenta que sí, era un mercado donde veías de todo, desde lo que eran frutas y flores de Xochimilco, hasta lo que eran especias que venían de la Nao, de Filipinas y la China. Y también, ¿no? El Parián era el rastro. Y era el rastro, exactamente. Los animales, imagina la cantidad de sangre de los perros. Pero también ahí había música. Uh-huh. Había música y de diferentes tipos, porque podrías oír gentes en una tepachería que estuvieran cantando algún son de algún tipo, o alguna pulquería ahí hechista, que básicamente podría ser un local o podría ser básicamente un tendajoncito ahí afuera, al aire libre. Pero también tenías el canal de la Viga inmediatamente, donde podías oír gente cantando algún aria. De repente existen ahí nociones de que tenemos que sobreviven registros de gente cantando arias. También tienes marchas militares, música militar. Había una diversidad de sonidos y también en ciertos lugares existían ciertas músicas de origen africano con cierto tipo de ritmos percusivos, ¿no? O patrones percusivos. En cuanto a sonidos, era una ciudad que poniendo toda distancia, dentro de un sentido cacofónico, no dista mucho de ir en este momento a Correo Mayor, la calle que está atrás de la terminal, y oír ese bullicio, todos los merolicos cantando, pero es muy interesante en cuanto a aptitudes vocales, porque cualquier persona que ha tratado de vender algo, yo traté de vender periódicos cuando era niño, e inmediatamente me di cuenta que si usas tu garganta no vas a durar ni media hora. ¿Te das cuenta que los pregoneros. Los pregoneros, exactamente. Desde ahí empieza una aptitud por un cierto tipo de voz que pueda resaltar a través de todo ese bullicio para vender lo que otra persona no está vendiendo, la necesidad de ser oído. Y eso establece un tipo de lectura a través del empleo, ¿no? De lo que es la lectura de la persona. Este es el horizonte no desorganizado, pero realmente muy diverso, muy rico, sin ser romantizado, que encuentra Jerusalén cuando llega. Porque él llega al teatro, donde podría haber un show que la gente disfrutara mucho, hasta un show en que la gente estuviera chiflando, aventando comida y realmente esperando ver alguna escena con algún tono sensual, ¿no? Para reaccionar inmediatamente. En ese momento de bullicio, donde están pasando esas cosas, pero también están pasando otras cosas. Gente que está contratando músicos para una tertulia, o que está organizando algún sarao en la tarde, en alguna terraza, tal vez, en alguna calle de la Ciudad de México, que contrata unos pocos músicos para eso. Jerusalén se empieza a dar cuenta de eso, porque los músicos que tocan para él o con él en el Coliseo también están tocando ciertas funciones con músicos de la catedral. Y algunos a veces, por necesidad de complementar el sonido de la orquesta o el ensamble de catedral, empiezan a ser contratados de manera extemporánea, ¿no? O sea que hay comunicación. Jerusalén se da cuenta de eso y no me parece inaudito o descabellado pensar que él supiera que el maestro de capilla ya había tenido problemas, que nadie lo respetaba y que básicamente era sálvese quien pueda, cada quien agárrese de como pueda. Y esta persona dice, estas personas necesitan un compositor, necesitan música y ellos hacer música. ¿Y quién más en la Nueva España puede escribir música? No hay mucha gente en ese momento. Olvídense de arreglar y orquestar, ¿no? Entonces él aplica. Sí. No, además, por lo que dices, él era también un buen empresario, un emprendedor, porque el Coliseo Nuevo, pues no dependía de
una subvención para actividades culturales. Al revés, era una fuente de recursos para el Hospital de Naturales, así es que tenía que producir dinero a través de la gente que compraba sus entradas o que tenía suscripción, y eso requería que él fuera alguien muy, muy informado del gusto de su público o de sus públicos. Y era el mismo público, el de la catedral, el del teatro, de los saraos, que de la calle, o eran distintos públicos. La gente que atendía a servicios religiosos en la catedral o en cualquier otro recinto religioso era el mismo público que atendía ciertas diversiones. A lo mejor no tanto la nobleza de cierta calaña, ¿no? De cierto nombre. Pero hay menciones de nobles que iban a disfrutar una noche en el teatro, ¿no? Definitivamente. Aun y cuando, en cuanto a puestos de teatro más elevadas como alguna ópera, se pudieran haber exhibido en el teatro, en el Palacio Virreinal. Eso está de claro. Pero sí existía un movimiento, un flujo de personas que frecuentaban diversos espacios para diversas funciones. En cuanto al tipo de persona, eso sí que nombrar que la gente que acudía a la catedral a lo mejor no era la misma gente que acudía, por ejemplo, al templo de Portacelli, que está cerca de ahí, que era ahí nomás la nata de la nata iba al Portacelli y al oratorio de San Felipe Neri, que fue donde se estableció. O sea que también hay que tener en cuenta que los recintos donde había actividad religiosa, que tenían sus propios músicos, eran también lugares donde cierta gente interaccionaba inmediatamente con ciertos músicos y donde ciertos músicos podían establecer conexiones para seguir funciones fuera de la iglesia. En cuanto a esto, la figura de Jerusalén es aún más interesante, porque hay que tener en cuenta que en este momento de cambio que existe en la Nueva España, el discurso de sangre, de lo que es ser español puro, al principio empieza como una cuestión religiosa que poco a poco cambia, y es porque lo que es la dinámica de trabajo, una ética de trabajo, de ser emprendedor, de ser diligente y tener básicamente una ética de progreso, de lo que se denomina progreso, que ya tiene completamente una carga ilustrada en ese momento. Eso es lo que empieza a informar la manera en cómo la gente ve o empieza a leer la lectura de un español o lo que es un español, ¿no? A partir de eso, el ser emprendedor, el tener una ética de trabajo, el tener cierto tipo de credenciales que son el producto de esa actitud empresarial, ¿no? De esa actitud emprendedora, es lo que empieza a definir mucho a lo que es, pues, la gente decente o la nueva gente decente y el nuevo español que adjudica su españolidad y su pureza de sangre y su privilegio a ser tratado de cierta manera a partir de esa serie de credenciales que adquiere mediante una actitud empresarial, de progreso. En cuanto a Ignacio de Jerusalén, todavía existía dentro de lo que es una institución confesional como la catedral, lo que era la cuestión de ser español, de españoles viejos comprobados de pureza de sangre para hacer una carrera dentro de las letras. Jerusalén nunca adopta el título de español, nunca argumenta, en ningún registro se ve que argumente el ser miembro de lo que es la República de Españoles o del ámbito español, pero siempre se me hace muy interesante que él se adjudicó el título de maestro de capilla por erección. Ningún maestro de capilla tuvo la necesidad de decir eso, el simple título bastaba. El hecho que él trataba de adjudicarse esa credencial por erección quiere decir que para él la credencial tenía peso, y la credencial es algo que él procuró no mediante el camino de las letras, no mediante nada, sino por una ética de trabajo de composición. Es el primer compositor dentro de Nueva España, no que es compositor, sino que se adjudica su trabajo como una actitud que realmente articula su identidad. No como español, sino como persona, ¿no? Punto. A través de lo que es la hechura de la música. Para otros, lo interesante que era para mí es que la música era una posibilidad hacia.
Para Sumaya le permitió la clerecía, y con la clerecía le permitió otra serie de privilegios y de credenciales. Para muchas otras personas, la música igualmente fue una posibilidad de entrar dentro del clero. Para Jerusalén era un modo de vida y era lo que lo justificaba dentro de la ciudad novohispana, y mediante la cual él reclamaba cierto trato, cierto privilegio también. Queda claro que la ciudad de los palacios en el siglo XVIII era también una ciudad de palacios musicales, algunos con raíces africanas, otros con raíces napolitanas, otros con raíces muy diversas, que en esta gran diversidad y en este mosaico es donde radica precisamente su interés y calidad. ¿Alguna recepción, alguna palabra final? Otra vez estar muy agradecido por la invitación. Pues enhorabuena y seguiremos en contacto. Gracias, Benjamín.